más de los investigadores médicos transmitiendo para ustedes desde la bella Ipala, Chiquimula, y por supuesto hoy nos encontramos en el restaurante La Alhambra en Plaza Santander, un lugar muy bonito, comida muy rica por si quieren venir a visitar. Y bueno, en el bloque anterior, doctora, estábamos hablando sobre la diabetes y los síntomas que se presentan para poder lograr un diagnóstico, pero quisiéramos saber o que nos amplíe un poco más sobre los tipos de diabetes que existen. Bueno, es muy importante tener la noción. La más frecuente es la tipo 2, pero también aparece muy comúnmente hoy en día la diabetes tipo 1, que es una diabetes genética, insulino dependiente. Hay una destrucción total de las células pancreáticas que producen insulina, por lo tanto el paciente requiere insulina como tratamiento. Las diabetes MODY, que son diabetes monogénicas, que son de origen más genético y diagnóstico por genética, y esas son más en caucásicos, gracias a Dios, porque pues aquí tendríamos que hacer estudios de genética y es un poquito más caro. Y aparte, pues las diabetes terciarias que podrían ser secundarios, por ejemplo, a pancreatitis o alguna cirugía, y la diabetes gestacional, que es la que tenemos durante el periodo del embarazo. Doctora, hablemos de un tema al cual las personas deben prestar mucha atención y son las complicaciones de la diabetes. Bueno, eso es como lo que normalmente vemos en Guatemala, pues es muy poca la medicina preventiva, claro, ¿verdad? Entonces podemos ver más con frecuencia a los pacientes llegan ya con muchos años de glucotoxicidad por el azúcar alta en los niveles sanguíneos. Entonces vamos a encontrar mucho estrés oxidativo, que es lo que normalmente se produce como secuela o consecuencia crónica en todos los órganos, ¿verdad? Porque lastimosamente el azúcar se sube en sangre, entonces no se eleva solo en un órgano como tal, y al subir o al mantenerse la glucosa alta en sangre, pues va a ir deteriorando todos los órganos, ¿verdad? Y va a provocar que nosotros tengamos esa toxicidad y ese estrés oxidativo que va a generar, si es en los vasos de la retina, retinopatía diabética, si es en los vasos del corazón, cardiopatía isquémica, si es en los vasos del cerebro, va a ser deterioro cognitivo o enfermedad de pequeño vaso o infartos o derrames. Si es en los vasos a nivel de función renal, pues vamos a tener nefropatía diabética, y si es a nivel de los vasos periféricos podemos tener neuropatía periférica y además enfermedad isquémica o pie diabético. Importante la mención de las complicaciones, porque platicábamos contigo y con Angie que es importante que ustedes en la teleaudiencia reconozcan que la diabetes es más que tener un índice elevado de azúcar y más que tener cansancio y que solo orinar. Esas complicaciones tienen alta mortandad y deterioro, un derrame cerebral, un infarto del corazón, una insuficiencia renal, la famosa neuropatía periférica que puede terminar en un pie diabético y en una amputación. Y conocer más de cómo esos procesos de oxidación crónicos favorecen todo este tipo de enfermedades en nuestros vasos sanguíneos, en nuestro sistema nervioso periférico. Así es que vamos acercándonos a la parte de medicina biomolecular, ¿verdad? Es importante siempre conocer cómo nuestros profesionales la conocen, cuál es el aporte que ahora Innoviofarma tiene como objetivo, y conocer de estos conjugados tan importantes de flavonoides y de otros compuestos que están alrededor de estos productos, Angie. Así es, doctora. Quisiera que nos platicara cómo conoce usted la medicina biomolecular. Bueno, es común que nosotros tengamos acceso a la mayoría de los medicamentos. Es un laboratorio nacional, muy orgullosa de que sea un laboratorio nacional que está con investigación médica, ¿verdad? Es un medicamento, la mayoría de los medicamentos tienen compuestos naturales que ayudan a mejorar sobre todo el estrés oxidativo, que es algo muy común en la enfermedad de diabetes o todas las enfermedades cardiometabólicas. Entonces de ahí nace la idea de querer ir buscando qué otras terapias alternativas podemos tener en el medio que me ayuden a reforzar la mejoría de los pacientes, porque es una enfermedad multiorgánica, ¿verdad? En donde vamos a tener mucho daño a nivel generalizado y tenemos que tratar de buscar la manera de estabilizar al paciente. No solo es de llegar a las metas de la glicemia, sino evitar las complicaciones a largo plazo, buscando medicamentos que me ayuden a lograr disminuir el daño en la célula que produce la glucotoxicidad como tal.
Y la oxidación, un tema importante, ¿verdad, Angie? Que lo hablamos con frecuencia. Cuando uno oye oxidación, es precisamente eso, oxidarse. Solo que eso el cuerpo lo contrarresta con sus propios antioxidantes. Sin embargo, obesidad y otras condiciones hacen que el cuerpo no tenga la capacidad de detener esa oxidación. Y la doctora bien lo mencionó, el estrés oxidativo. Presente en eso, envejecimiento prematuro del organismo en general, de nuestros vasos sanguíneos. Así es que ese es uno de los aportes sumado a lo que viene como parte de la historia de un premio Nobel detrás de descubrir el primer flavonoide y de todo lo que hoy la naturaleza nos brinda con tecnología de punta para poder tener preparados que tengan efectos como los que vamos a platicar con la doctora en el recorrido de su práctica. Y aquí se hace importante, tú conoces esto a través de tus estudios de oxidación, y cómo conoces principalmente los que ya son aquí de Corporación Farmalati y de Innoviofarma. Gracias a la visita médica, ¿verdad? De laboratorio, poco a poco fui adquiriendo el conocimiento de los productos, y la curiosidad de la fórmula me llevó a obtener más información y a poder ponerlos en práctica con mis pacientes. Entonces, al ver el efecto bueno que he observado en los pacientes, es algo que he tratado de ir adquiriendo e irlo poniendo en práctica con los pacientes que realmente lo ameritan, según lo que describe la bibliografía, ¿verdad? ¿Y en qué momento lo recomienda y por cuánto tiempo? Depende de la patología, porque en el caso, por ejemplo, de Diabenor, que es un medicamento que me ayuda a disminuir el estrés oxidativo e inclusive tiene un compuesto muy interesante que ayuda, por ejemplo, en la neuropatía diabética, que es el ácido alfa-lipoico, que sirve muchísimo, pues inclusive en etapas iniciales se puede utilizar como coadyuvante, pero también tiene un efecto para disminuir o ayudar a mejorar el nivel glucémico. Entonces, de preferencia se puede utilizar hasta 3 meses. O sea, no tiene una indicación de un tiempo límite, pero se puede utilizar por periodos establecidos para poder ayudar a mejorar el estado metabólico del paciente. Gracias, doctora. Doctor Jacobo, ¿qué nos puede hablar sobre la fórmula de Diabenor? Es interesante porque la doctora ya escribió sobre el ácido alfa-lipoico, ¿verdad? Estuvimos recientemente en una convención con uno de tus colegas que lo has de conocer, que fue el expresidente de la Asociación de Endocrinos, y me decía, a mí me gusta dar pláticas, participar en algunas cuestiones donde estemos agregando algo más, me decía él. Y veníamos de recabar alguna información más sobre ácido alfa-lipoico y su efecto tan benéfico sobre la parte de la neuropatía. La neuropatía, esa condición tan... La neuropatía es una enfermedad muy común y muy frecuente en la diabetes. Es una queja a veces incapacitante en los pacientes porque ellos mencionan mucho dolor, dolor, ardor o calambres para poder realizar sus tareas. Entonces, el ácido alfa-lipoico es, por lo menos en la escuela argentina, era muy ampliamente utilizado. Entonces, de ahí es de donde nosotros venimos con esta molécula ya con el conocimiento, y cuando logré ver que Diabenor tenía esa molécula incluida dentro de sus compuestos, era un plus para poder agregarlo dentro de los medicamentos de los pacientes que lo necesitan, ¿verdad? ¿Cómo es de satisfactorio encontrar, nosotros le hemos denominado pensamiento universal? En Argentina pensando en esto, en Guatemala nuestro líder en investigación pensando igualmente, incluyendo en una fórmula algo que tú conoces y que una persona especialista lee y dice, ve, ellos tienen puesto esto acá, que no ocurre en una buena cantidad de productos de otra índole. Eso te remueve, te entusiasma y te hace sentir que habemos varias personas en una línea, ¿verdad? Todo, la conducción, el equipo, estamos llevando este mensaje que está proponiendo mantener buena salud y evitar complicaciones tan serias. Hay otro componente interesante que es el ácido alfa-linolénico, que es el famoso omega 3, que tiene reconocidas propiedades protectoras cardiovasculares. Ese te ha de haber placido mucho también, que forme parte de la fórmula. Es otro medicamento que va a llegar a ayudarnos con las metas, porque obviamente el estado hiperglicémico es un estado en donde se tiene la tendencia a elevarse todo lo que es la parte de los lípidos, ¿verdad? Entonces la hiperglicemia per se puede provocar hipertrigliceridemia.
y cuando hablamos de los omegas, ¿verdad? De todos los derivados de los omegas, sobre todo el omega 9 en este caso, es un medicamento que ayuda, ¿verdad? Como coadyuvante para poder disminuir y mejorar el nivel de los lípidos, que es lo que más provoca aterogénesis o las complicaciones en diabetes. Me encanta esta parte, ¿verdad? Cuando la doctora habla de los famosos lípidos, y eso es esa condición, grasa acumulándose, envejeciendo nuestros vasos sanguíneos. Imagínate como una manguerita o una tubería que acumuló sarro o algo y que se va a dañar. Luego, glicinato de cobre, que es tan importante, ¿verdad? Otra molécula importantísima que le han dado la característica de ser como un mimético de la insulina. Y que de nuevo acciones sobre la mejora de la absorción y evitar que toda esa carga de glucosa se acumule. Y delfinidina, uno de los flavonoides famosos que platicamos, que termina de conjuntar una fórmula donde tenemos acción sobre el sistema nervioso, sobre neuronas, sobre cuestiones periféricas, sobre vasos sanguíneos, y que hoy una especialista en el ramo, con hiperespecialidad en la condición, nos viene a comprobar y a corroborar que ese pensamiento universal hizo que pudiéramos tener una fórmula que contenga elementos que para ella son importantes en su práctica y para la gente que los recibe obviamente en su salud. Así es, doctor. Y bueno, hablando de esa experiencia clínica, doctora, nos gustaría que nos comparta algún caso clínico específico en el cual usted haya podido notar los beneficios de la medicina biomolecular. Bueno, con respecto a los medicamentos, en su mayoría todos tienen un efecto benéfico, ¿verdad? Hoy en día pues se ha utilizado muchísimo estos medicamentos porque por la enfermedad prevalente, en este caso del COVID, es una enfermedad que ha generado mucha hiperglicemia. Y hay algunos pacientes inclusive que tal vez no tienen diabetes y que se van a ver beneficiados de estos medicamentos porque no precisamente tienen diagnóstico, sino van a tener prediabetes y me van a beneficiar para poder disminuir el estado inflamatorio y metabólicamente alterado que se puede producir por enfermedades virales como en este caso el COVID. Así que logramos de alguna manera cerrar con mucho beneplácito la condición que se refiere al Diabenor. Solo de las moléculas podemos pasarnos platicando. Me encanta a mí cuando nos encontramos con colegas de los cuales aprendemos también, porque siempre estamos aportando, tenemos que estar leyendo continuamente y probablemente vamos a pasarnos. Sé que la doctora tiene un buen expertise también en enfermedades neurodegenerativas o vasculares del sistema nervioso central, y ahí hay un producto del cual hablar muy ampliamente. Así es, y bueno, es momento de irnos a unos consejos de salud, pero al regresar seguiremos hablando sobre los beneficios de la medicina biomolecular. No se despegue de su televisor y continuamos con más de Los Investigadores Médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.